Saludos. En este problema pues tenemos tres capacitores que están conectados como se muestra en la figura. Se conoce adicionalmente la carga del capacitor 1. Determine la capacitancia equivalente de este arreglo, la diferencia de potencial en cada capacitor, la carga almacenada en cada capacitor y la carga total almacenada por este arreglo. Adicionalmente, pues el voltaje entregado por la fuente, es decir, la diferencia de potencial de nuestra fuente. Entonces, aquí nosotros tenemos un problemita con capacitores. Debemos recordar qué características tienen los capacitores cuando se encuentran conectados en serie y en paralelo. Cuando se encuentran conectados en paralelo, vamos a poner aquí algunos capacitores. Cuando se encuentran conectados en paralelo, yo puedo hallar una capacitancia equivalente para todo este sistema. Y esta capacitancia equivalente pues viene simplemente a ser la suma directa de cada una de las capacitancias. Esto en cuanto a la capacitancia equivalente. ¿Qué otras características tenemos también por acá? Estos capacitores comparten las mismas terminales. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia de potencial entre las terminales del capacitor son las mismas. ¿Sí? Es decir, yo aquí puedo tener una diferencia de potencial V. Esta misma diferencia de potencial la tendré en cada uno de los capacitores que forman este arreglo en paralelo. ¿Qué pasa con las cargas de cada uno de estos capacitores? Las cargas pues pueden ser distintas en función de la capacitancia. Mayor es la capacitancia, mayor es la carga pues que almacenan los capacitores. Así que en definitiva podríamos decir que tenemos cargas distintas almacenadas por los capacitores. Esto en cuanto a capacitancia en paralelo. Vamos ahora a analizar qué es lo que pasa cuando yo tengo capacitores en serie, qué características tenemos. Cuando conectamos capacitores en serie, esto es uno a continuación de otro, se puede encontrar una capacitancia equivalente a todo este sistema. Y la capacitancia equivalente para este sistema viene a ser, bueno, el inverso de la capacitancia equivalente viene a ser a la suma de los inversos de las capacitancias de cada uno de estos capacitores. Listo. ¿Qué pasa con las cargas almacenadas por cada uno de estos capacitores? Al estar conectados en serie, las cargas son las mismas, así que yo puedo asumir con seguridad que cada uno de estos capacitores almacenan la misma carga eléctrica. ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? La diferencia de potencial entre las placas de nuestro capacitor pues puede ser distinta. Entonces, nosotros aquí tendríamos un potencial 1, un potencial 2 y un potencial 3. Podrían ser iguales, siempre y cuando las capacitancias sean iguales, pero en general pues son distintas. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quisiera hallar la diferencia de potencial entre las terminales de este sistema o este arreglo? Es decir, quiero hallar delta V entre las terminales, ¿sí? Entre estas dos terminales de mi circuito. Pues lo que yo tendría que hacer en este caso es sumar. Una diferencia de potencial vendría a ser igual a la suma de la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 más la diferencia de potencial del capacitor 3 y así. Obsérvese que aquí se está tomando una notación resumida. En este caso B hace referencia a la diferencia de potencial entre las terminales del capacitor. Listo, entonces, considerando esto, pues vamos a resolver el problema. Para hallar la capacitancia equivalente, yo debo notar qué capacitores están conectados en serie y qué capacitores están en paralelo. Para que estén conectados en serie, un capacitor debe estar a continuación de otro. Para que estén en paralelo, deben compartir las mismas terminales. Veamos por acá. C1, observe usted pues que no comparte las terminales con C2 y C3, no comparte las mismas terminales.
Una de las terminales de C1 se conecta a la fuente de potencial, ¿sí? Y las otras pues se conectan a C2 y C3. Entonces, una de las terminales no es compartida por C2 y C3. Por lo tanto, C1 no está en paralelo con C2 y C3. Ya, veamos si es que están en serie. Debería estar un capacitor a continuación de otro. Resulta que efectivamente pues en este arreglo no tengo yo un capacitor a continuación de otro. Podemos ver que aquí tengo el capacitor C1 y a continuación están dos capacitores más. Así que C1 no está en serie con C2 y con C3. Veamos ahora en cambio qué es lo que pasa con el arreglo de C2 y C3. Estos capacitores sí que comparten las mismas terminales. Así que yo puedo afirmar que estos dos capacitores están en paralelo. Entonces, yo aquí tengo un arreglo mixto. No tengo solamente arreglos en serie, no tengo solamente arreglos en paralelo. Entonces, ¿cómo debemos resolver este problema? Lo que debemos hacer es ir identificando, ¿sí?, qué capacitores están en serie y en paralelo e irlos resolviendo, obteniendo cada vez un circuito más sencillo que el anterior. En este caso habíamos identificado que C2 y C3 son capacitores que están en paralelo. Lo que vamos a hacer es hallar un circuito equivalente solamente para estos dos. Y lo que vamos a hacer es, pues, aplicar lo que habíamos dicho anteriormente. Una nueva capacitancia equivalente para 2 y para 3, vamos a llamarle C23, viene a ser igual a, como están conectados en paralelo, la suma directa de la capacitancia 2 más la capacitancia 3. En este caso la capacitancia 2 es 2 microfaradios más la capacitancia 3 son 3 micros, el resultado son 5 microfaradios. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya que he encontrado una capacitancia equivalente para 2 y para 3, voy a volver a hacer el gráfico, ¿sí? Y en vez de estos dos capacitores, voy a dibujar un solo capacitor con una capacitancia equivalente de 5 microfaradios. Y observe pues que ahora mi circuito es más sencillo que el que tenía en un principio. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Pues lo que yo debo hacer es seguir viendo qué secciones del circuito puedo seguir simplificando. En este caso puedo darme cuenta que ahora sí C1 y C23 están en serie porque está un capacitor a continuación del otro. Así que vamos a hallar una capacitancia equivalente para todo este sistema, que sería pues ya finalmente mi capacitancia equivalente, ¿no?, para todo el sistema, que es lo que se pedía en el literal A. Así que veamos. 1 sobre la capacitancia equivalente, recordar que están en serie, y el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias. Vamos a reemplazar algunos valores por aquí. 1 sobre C1. C1 en este caso es 1 micro más 1 sobre C2, en este caso es 2 microfaradios también. Si resolvemos, pues la capacitancia equivalente en este caso vendría a ser igual a 0,83 microfaradios. Hay que destacar aquí que el resultado de esto es 1 sobre la capacitancia equivalente. ¿Qué debo hacer yo si es que quiero encontrar nuestra capacitancia equivalente? Al resultado que hayamos obtenido aquí lo invertimos, ¿no? Eso hay que hacer para hallar pues este valor. Hemos resuelto el literal A. Vamos a resolver ahora el literal B, la diferencia de potencial que tenemos en cada capacitor. Para hallar la diferencia de potencial en cada capacitor es útil la fórmula con la cual se determina la capacitancia, y esta es: capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso, a la diferencia de potencial simplemente lo vamos a escribir como B, pero debe entenderse nuevamente que es una diferencia, una resta entre los potenciales en las terminales del capacitor. Es una notación resumida nada más. ¿Qué puedo yo utilizar aquí para determinar la diferencia de potencial en cada uno de ellos?
pues me sirve el dato de la carga en el capacitor 1. Con esta carga yo puedo hallar la diferencia de potencial entre las terminales de 1. Veamos, nos quedaría aquí como el potencial de 1, la diferencia de potencial en el capacitor 1, viene a ser igual a la carga del capacitor 1 sobre la capacitancia 1, solamente pues despejando de esta fórmula la diferencia de potencial. En este caso pues la carga 1 es igual a 2 microfaradios, la capacitancia 1 es igual a 1 microfaradio, por lo tanto la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1 ha sido igual a 2 voltios. Tengo ya la diferencia de potencial entre las placas. Vamos a ponerle de esta forma, más menos 2 voltios, ¿sí? Que ha sido nuestro valor de V1. Ahora, ¿cómo hallo la diferencia de potencial entre estas dos? Pues me sirve mucho conocer la carga que tendría cada uno de estos capacitores. Para ello, pues me sirve mucho trabajar con la capacitancia equivalente C23, que es quien representa a todo este circuito que tengo acá. Ahora, yo conozco que la carga que almacena el capacitor 1 es 2 microcoulombs. Y también puedo observar que estos dos capacitores están conectados en serie. ¿Qué característica tenían en cuanto a carga eléctrica entre capacitores que están conectados en serie? Y la característica es que ellos tienen el mismo valor de carga eléctrica. Así que si el capacitor 1 almacena una carga de 2 microcoulombs, el capacitor 2,3 almacenará una carga también igual de 2 microcoulombs. En función de esto, pues yo puedo hallar la diferencia de potencial para este sistema 2,3. Vamos a hallar la diferencia de potencial. En este caso sería básicamente la misma formulita que teníamos por acá. Tenemos entonces que la diferencia de potencial de nuestro capacitor 2,3, que es el equivalente, ¿sí?, que reemplaza estos dos acá, viene a ser entonces igual a la carga 2,3 sobre la capacitancia 2,3. La carga 2,3, 2 microcoulombs, la capacitancia 2,3, la calculamos acá, es 5 microcoulombs y el resultado es 0,4 voltios. Entonces hemos encontrado la diferencia de potencial entre el capacitor 2,3, este valor que estoy marcando acá, más o menos 0,4 voltios. En este caso nos ha servido mucho la capacitancia equivalente. Ahora, este capacitor reemplaza todo este sistema. Así que nosotros podemos decir que la diferencia de potencial entre estas dos terminales es igual a 0,4. Por lo tanto, pues puedo decir que la diferencia de potencial para el capacitor 2 y para el capacitor 3 es igual a 0,4 voltios. Hemos encontrado entonces la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. El potencial en el capacitor, la diferencia de potencial en el capacitor 1, 2 voltios. La diferencia de potencial en el capacitor 2 es 0,4 voltios. Y la diferencia de potencial en el capacitor 3 también es 0,4 voltios. ¿Por qué la diferencia de potencial aquí es la misma? Porque están conectados en paralelo. Y habíamos dicho que cuando están conectados en paralelo, es decir, comparten las mismas terminales, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor viene a ser la misma. Vamos ahora a determinar la carga almacenada por cada uno de los capacitores. En este caso yo ya sé qué carga está almacenando el capacitor 1, que son 2 microcoulombs. Adicionalmente yo sé qué carga está almacenando el capacitor 2,3, que era el capacitor equivalente. Pero yo no sé qué carga almacena el capacitor 2 y el capacitor 3. Para ello me sirve mucho la fórmula de la capacitancia, pero en este caso vamos a despejar la carga de cada uno de estos capacitores. Es decir, la carga de 1 será igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1. En este caso, pues ya encontramos justamente ese valor, ¿no? Eso viene a ser igual a 2 microcoulombs. Vamos a ver ahora la carga 2, que sería igual a la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2.
tenemos que la carga 2 es, perdón, la capacitancia 2 es 2 micro, que multiplica la diferencia de potencial 2, que es 0,4 voltios, y el resultado es 0,8 microcoulombs. Y podemos calcular la carga 3, que vendría a ser igual a la capacitancia 3, la diferencia de potencial 3. Esto es igual a la capacitancia 3 es 3 microfaradios, la diferencia de potencial 3 es 0,4 voltios, nos da un total de 1,2 microcoulombs. Esta es la carga que almacena cada uno de estos capacitores. Observe que la suma de estos pues me da la carga que almacena el sistema, que en este caso son 2 microcoulombs. Vamos a determinar la carga total almacenada por el arreglo. Para determinar la carga total almacenada por el arreglo me sirve trabajar con este circuito equivalente que hemos encontrado acá. Tenemos dos capacitores que están conectados en serie. ¿Cuál es la carga total almacenada por un arreglo de capacitores en serie? Es simplemente la carga de uno de ellos, nada más. Así que la carga total almacenada sería igual a 2 microcoulombs. Finalmente se solicita el voltaje entregado por la fuente. Esta es nuestra fuente. Su diferencia de potencial es desconocida. ¿Cómo determinamos su diferencia de potencial? Me sirve mucho trabajar con el arreglo en serie que tenemos acá al último. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre las terminales de un arreglo en serie pues es simplemente la suma de las diferencias de potencial en cada uno de estos capacitores. Aquí he marcado la diferencia de potencial del capacitor 2,3. Me falta marcar la diferencia de potencial del capacitor 1. Esta diferencia de potencial ya lo hemos calculado, que en nuestro caso es 2 voltios. Así que vamos a poner la diferencia de potencial acá, que han sido 2 voltios. Por lo tanto, ¿cómo hallo la diferencia de potencial entre estas terminales de mi circuito? Lo único que hago es sumar las diferencias de potenciales. Sería 2 voltios más 0,4 voltios. Observe entonces que estas terminales que yo tengo acá están compartidas con nuestra fuente de potencial. Así que estaría encontrando yo cuál es la diferencia de potencial de mi fuente, que en este caso vendría a ser la suma de estos 2 voltios más los 0,4, dándome un total de 2,4 voltios. Entonces hemos encontrado ya la diferencia de potencial de nuestra fuente de voltaje. Muchas gracias por ver.